Qué bueno que nos esté escuchando en este momento, porque vamos a tomarnos un tiempo de reflexión bíblica. Así que Dios quiere hablarle, sí, a usted que nos está escuchando. Tal vez usted se lo había pedido al Señor: Señor, háblame. Bueno, hoy Dios le va a hablar. Espero entonces que abra su corazón y su mente a esto que hoy Dios ha puesto y ha dirigido a nuestro corazón, poder trasladárselo a usted. Hoy vamos a hablar de algo que aparece mucho en la Biblia, pero se habla poco. Yo diría que este concepto se maneja más y se habla más, se exige más en el plano empresarial, laboral, en el plano artístico, pero en lo espiritual y en el servicio a Dios es muy fundamental. ¿Y de qué estamos hablando? De la excelencia. La excelencia es algo muy simple, es hacer las cosas cada día mejor. El que hace las cosas cada día mejor está haciendo las cosas con excelencia. Quiero contarles una historia de la vida real, un testimonio que yo escuché y que capturó mi atención y que me ayuda a entender algo muy importante sobre la excelencia. Este testimonio es de un maestro en México de la Universidad de la UNAM. Y escuché este testimonio de un maestro que tiene más de 35 años de dar clases, un apasionado de las aulas universitarias. Este maestro cuenta que un día llegó a la clase y empezó a dar su clase, intentaba dar su clase. Pero resulta ser que los alumnos no le ponían atención, habían muchas pláticas, mucha bulla, y él entonces insistía: jóvenes, vamos a empezar, jóvenes, voy a empezar, y no encontraba respuesta, silencio, atención de ese gran grupo en esa aula universitaria. Él, en su desesperación, determinó tomar una acción un poquito más intensa. Él había llevado su vaso de agua y pues se la tomó, y entonces dejó caer el vaso de vidrio al suelo, por lo cual hubo un estallido, y eso provocó que la atención fuera total para el maestro. Él entonces les dijo lo siguiente a esos muchachos: quiero pedirles, por favor, que me den su atención solo 5 minutos. Si después de estos 5 minutos a ustedes no les interesa lo que puede venir, pueden seguir platicando entre ustedes. Quiero decirles, jóvenes, que de este salón solo 5 personas van a trascender. Que de todos ustedes, solo 5 de ustedes van a triunfar en la vida. El resto no va a trascender. Será un grupo que pase a ser parte de lo que se le llaman la gente mediocre. El maestro dijo: hace años yo fui parte de un estudio y descubrimos que de el 100%, solo el 5% logra trascender. De 100 familias, solo 5 familias logran trascender. De 100 maestros, solo 5 maestros logran trascender. De 100 médicos, solo 5 médicos logran impactar. Yo quisiera, como maestro, poder tener toda la autoridad para decirle a ese 95% de este salón que salga,
y solo me quedara con las 5 personas que van a trascender. Pues yo sé que esas 5 personas que van a trascender, número 1, me van a escuchar. Número 2, van a aprovechar lo que yo les enseñe. Y número 3, pudiera tener una clase tranquila. Pero no puedo dejar al 95% de ustedes fuera de mi clase porque no es ético. Pero lo que sí puedo decirle a todos ustedes es que piensen bien en dónde quieren estar. Si quieren ser parte de los 95% mediocres o el 5% de excelentes. ¡Wow, hermanos! Cuando yo escuché esa historia y ese testimonio me impactó, porque tiene una realidad. Jamás yo iba a pensar de que solo el 5% de 100 personas, de cada 100 personas, triunfan porque llegan a abrazar la excelencia. Por eso se nos hace importante el desarrollar este tema, por supuesto, dándole paso a la palabra y que ella sea la que nos enseñe. En Juan capítulo número 2, vamos a ir a la escritura, vemos un relato en el versículo número 11 y quiero iniciar por ello. Dice el verso 11 de Juan 2, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Note que acá oficialmente está empezando el ministerio de Jesús. Antes de este evento, Jesús solo había sido el hijo de María, el hijo de José. Pero después de este evento y de este milagro que vamos a ver, Jesús deja de ser el hijo de carpintero y empieza a ser rabí, el maestro. Empieza a tener seguidores y mucha gente empieza a poner su fe en él. Y es interesante porque cuando hablamos de la primera manifestación del poder de Dios, no fue a través de una sanidad. El primer milagro del Señor no fue un milagro de poder. No fue que el Señor resucitara a un muerto, por ejemplo. No fue que el Señor le diera vista a un ciego, que levantara a un paralítico. El primer milagro de Jesús no fue que una voz del cielo se escuchara. No fue que Él se transfigurara. No fue que Él pudiera tener control sobre el clima, sobre la lluvia, sobre las nubes. No. No fue que le hubiera hablado a una higuera y se secara y después reverdeciera. No. El primer milagro de Jesús se dio en algo tan común y tan cotidiano como lo era beber agua, beber vino. Y ahí el Señor manifiesta su poder, decide manifestar su poder, su gloria. Y esto causó un gran impacto, por lo menos principalmente en las personas que iban a trascender. ¿Y quiénes eran? Sus discípulos. Así que nos vamos a tomar un tiempo para observar 3 detalles del primer milagro de Jesucristo que nos va a enseñar sobre la excelencia. Note que ese es el tema que hoy el Señor nos quiere enseñar, la excelencia. La excelencia, queridos hermanos, tiene que ver con separación. ¿Se recuerda de la historia? El maestro quería separar a los 5 alumnos que iban a trascender del resto de la clase y que solo los 5 alumnos se quedaran en clase. La excelencia tiene que ver con separación. La excelencia, por ejemplo, tiene que ver separar lo bueno de lo malo. Si usted
quiere ser bueno, necesita separarse de lo malo. No hay otra forma de ser excelente. Usted no va a poder brillar estando con los malos. Luego que usted se ha aprendido a separar de lo malo y empieza entonces a estar en el círculo de lo bueno, usted va a tener que dar otro paso de separación, y es separar lo bueno de lo excelente. Lo único que hace que lo excelente brille es separarse de los buenos. Y entonces vemos que muchos de nosotros no queremos separarnos de los malos. Otros no queremos separarnos de los buenos. Por lo tanto, no experimentamos la excelencia. Entonces veamos 3 asuntos que son claves que nos van a determinar la separación, que es la excelencia. La historia comienza en el versículo número 1, cuando le extienden una invitación, supongo yo, por lo que el primer verso me dice, a María, la madre de Jesús. Pero también involucran en esta invitación a Jesús y a sus pocos discípulos. Digo pocos porque todavía no estaban todos. Luego, ya en el verso 3, ocurre algo que vamos y que nos lleva al primer punto para aprender sobre la excelencia. Leo entonces, verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Verso 4. Jesús le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Note que en el desarrollo de esta fiesta de las bodas, entendemos que el elemento principal de cualquier boda judía en aquel tiempo histórico era el vino. Por lo tanto, el vino circulaba de inicio y al final. Y vemos una declaración bien interesante del Maestresala, porque él dice, todo hombre sirve el primer vino de primero, y cuando ya han bebido muchos, el inferior se empieza a servir. Era costumbre de que cuando iniciaban las bodas, lo primero que se servía era el vino de calidad, pero había un vino de reserva, que era el vino inferior. Pero toda la boda se celebraba en ese entorno de beber vino. Así que al parecer, cuando interviene María y Jesús y sus discípulos y están en esa boda, resulta ser que el vino se ha acabado. Así que la mamá de Jesús le avisa a Jesús, le informa que el vino se ha acabado. No está intrínseco acá el hecho de que María le ha dicho ve y haz un milagro. No lo dice. Pero damos por hecho que así fue por la respuesta que Jesús le da al aviso de María. Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Note que le está hablando no a María la madre, sino a María la mujer. Y él dice una expresión que es la expresión que quiero utilizar para enseñarle un primer principio de la excelencia. Aún no ha venido mi hora, aún no es el tiempo. ¿Qué es lo que Jesús quiso decirle a su madre? Aún no ha venido mi hora. La expresión era, mujer, quien va a dirigir el ministerio va a ser Dios mi Padre y no el hombre. Y esto era bien importante porque la única que sabía en ese momento quién era Jesús y qué podía hacer Jesús era María. Los discípulos todavía no estaban empezando a tener y a relacionarse con él. María sabía perfectamente que Jesús podía cambiar y tenía poder sobre cualquier área en la vida. Entonces por eso Jesús le está respondiendo, todavía no es mi hora,
todavía no es mi tiempo. Bueno, hagamos una pausa y expliquemos qué tiene que ver esto con la excelencia. Pues tiene que ver mucho, porque la excelencia, escuche bien, tiene que ver con el tiempo. Jesús sabía que había un tiempo para empezar la obra de los milagros, pero ese tiempo no iba a ser el resultado de ver una necesidad, ni mucho menos el tiempo lo iba a determinar la mamá de Jesús, o que alguien viniera y le dijera, ¿podés hacer algo? No, de hecho nadie lo iba a hacer en ese momento porque nadie sabía quién era Jesús. El único que podía decirle a Jesucristo que era su tiempo para empezar a hacer milagros era el que lo había enviado, el Padre. Y a lo largo de toda la historia de Jesús, Jesús siempre hace esta declaración: yo no vengo a hacer mi obra, yo vengo a hacer la obra que me envió a hacer mi Padre. Yo le pregunto todo a mi Padre qué es lo que quiera que yo haga. Jesús rindió su voluntad, rindió su poder, y el Padre dirigía el ministerio de Jesús. Por lo tanto, Jesús sabía de que había un tiempo y un inicio para algo. Y eso se lo dice a María, le dice: mujer, todavía no es mi hora, todavía no es el tiempo. Vemos acá que este milagro es un milagro, digámoslo así, producto de la misericordia y de la gracia del Señor. Porque tal vez no estaba en la agenda, pero el Señor permitió que ese milagro se diera. Pero el principio ahí está. Ahora, hablemos un poquito de este principio. La excelencia tiene que ver con el tiempo. Queridos hermanos, déjenme darle un ejemplo. El tiempo es importante en aquellos que quieren ser excelentes. Por ejemplo, si alguien viene con usted y le dice: me quiero casar, tengo ya una novia que es creyente, ambos creemos en Jesús. Usted dice: bueno, qué excelente, qué extraordinario, cumplen los requisitos, pero solo hay un detalle: tenemos 15 años. Y entonces usted reacciona. Y su reacción es decir no. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo. ¿Qué significa eso? Una persona adolescente, 14, 13, 15, 16, 17 años, son personas que son inmaduras. Y es peligroso asumir una responsabilidad a esa hora, a esa edad. Por lo tanto, es bueno casarse, pero es bueno casarse en el tiempo correcto. ¿Me estoy explicando? A eso se refiere la excelencia. Los milagros en Jesús eran buenos, pero eran buenos dirigidos por Dios, no dirigidos por la gente, no dirigidos por la necesidad. En la Biblia encontramos algunos milagros que son como una especie de abortivos. ¿Se recuerdan de aquella mujer cananea que le estaba suplicando a Jesús: sáname, sáname? Y Jesús no le está poniendo atención, pero en un acto de misericordia, de compasión, le llama mucho la atención la fe de esta mujer, y por eso Jesús termina haciendo el milagro. Y él mismo responde: yo vengo por los hijos de la casa de Israel. Tenía bien claro el lugar y el tiempo. Pero regresemos al principio. La excelencia tiene que ver con el tiempo. Yo no sé qué tipo de estudiante fue usted, si fue buen estudiante o mal estudiante. Pero un buen estudiante no solo era aquel que sacaba buenas calificaciones, sino un buen estudiante era aquel que ganaba cuando tenía que ganar. Se recuerda que antes
pues aquel que no ganaba, se le daba una segunda, tercera y hasta cuarta oportunidad. Muchos ganaron el año, pasaron al otro año, porque aprovecharon las retrancas. Ganaron, pero ganaron por las retrancas, como se le llama. Ganar es bueno, pero es excelente ganar en su tiempo, no con las retrancas. ¿Me estoy dando a entender? Otro ejemplo. La excelencia tiene que ver con el tiempo. Alguien te dice, necesito este trabajo. Y tú dices, yo se lo hago. Al final te sientes orgulloso porque lo terminaste, porque lo hiciste bien. Pero cuando se lo entregas, han pasado 2 días y esa persona lo necesitaba en 2 horas. Un buen trabajo fuera de tiempo. Hoy en día la excelencia en las empresas, en las organizaciones, se mide por la velocidad en que lo hacen. Tú puedes ser muy bueno en algo, pero si no eres eficiente en el uso del tiempo, no te contratan. Hay gente con gran talento, con gran habilidad, pero con la falta de manejo de tiempo en crisis. Así que, hermanos, la excelencia tiene que ver con el tiempo. No olvide eso. ¿Quiere usted ser una persona de excelencia? Aprenda a manejar el tiempo. Número 2. Versículo número 6. Dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Cuando Jesús entiende que hay una necesidad, pues dice, bueno, por eso digo y hago mención y hice la aclaración, este milagro es un milagro abortivo, no estaba en la agenda de Dios, pero sucede por misericordia del Señor. Así que la madre de Jesús le habla a los siervos y digan, miren, lleven a Jesús y hagan lo que Él les pide. Así que lo que leímos nos muestra 2 detalles. Pero antes de mostrar esos detalles, les quiero hablar de este segundo principio. La excelencia no solo tiene que ver con el tiempo, la excelencia tiene que ver con romper moldes. La excelencia tiene que ver con romper moldes. ¿A qué me refiero? Dice en el verso 6 que habían ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Este rito de la purificación de los judíos consistía en lavarse las manos y los pies como primer acto antes de ponerse en contacto, ya sea en una charla, ya sea en una comida, etcétera, etcétera. En cada casa había un lugar especial para que el judío llegara y se lavara las manos y los pies. Y aún en lugares muy pobres habían lugares públicos de lavatorios y ese era un acto de purificación. Entonces, déjeme hacer la reflexión. Esa agua que Jesús optó para hacer el milagro era un agua no 100% limpia. Era un agua, digámoslo así, un tanto sucia, si no es que totalmente sucia. No sé si me explico. Yo no sé si usted cuando se va al agua, usted agarra agua para beber y agua para lavar los trastos. Y usted entonces esa agua para lavar los trastos o la ropa entiende que es un agua exclusiva para eso. Y que si su hijo quiere beber agua, usted le dice no agarres de aquí, agarra de acá. Pues eso es el escenario que les estoy contando. El milagro ocurrió con la utilización del agua de lavamiento que un judío invitado en una casa disponía para tomar. No beber,
sino para lavarse. Así que dice la palabra que tomaron esa agua de purificación de los judíos, los cuales llevaron, y les dijo Jesús en el verso 7, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Miren, aquí hay dos cosas extraordinarias. La primera de ellas es que ¿quién iba a pensar que del agua se iba a convertir en vino? Pues eso solo Jesús lo puede hacer. Y lo otro es, ¿quién iba a pensar que algo que me servía para algo me va a terminar sirviendo para otra cosa? Por eso es que este segundo principio es que la excelencia tiene que ver con romper moldes. Y ojo, no estoy promoviendo la rebeldía, porque en algún momento la rebeldía anuncia precisamente rompimiento de moldes. En los años 70 hubo un movimiento hippie donde decía: nosotros somos contracorriente, peace and love, paz y amor. Pero su actitud era de rebeldía, ir en contra de la sociedad, ir en contra de la ley. No le hablo de eso. Hablo de que aquellos que quieren ser excelentes van a estar constantemente yendo en contra de la corriente. ¿Y qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir es de que ser excelente implica hacer las cosas de diferente manera. Quiero tomar el ejemplo de lo del maestro, porque él habló del 95%. El 95% hace lo mismo constantemente, lo mismo. Pero un 5% que no está ahí en ese 95%, no está haciendo lo mismo que el otro 95%. Por eso es que este 95% constantemente juzga, critica, se burla del 5%. A eso me refiero. Queridos hermanos, usted quiere una vida excelente, tiene que rendirse a Jesucristo. ¿Qué implica eso? Ser rechazado. ¿Qué implica eso? Ser señalado, ser apartado de los círculos sociales e incluso de los círculos familiares. Muchos de nosotros, cuando se enteraron de que ya éramos cristianos, ya no nos volvieron a invitar. Pero tomamos una decisión excelente: seguir a Cristo. Lo mismo es en la vida cotidiana. ¿Quieres ser un excelente estudiante? Pues no hagas lo que todo mundo hace. ¿Quieres ser un excelente trabajador? Pues no hagas lo que todo trabajador hace. ¿Quieres ser un excelente siervo? Pues no hagas lo que cualquier siervo hace. Los siervos, los estudiantes y los trabajadores excelentes rompen los moldes, rompen las costumbres y están dispuestos a hacer cosas diferentes. Y eso va a implicar señalamientos. Eso va a implicar que nos excluyan. Pero ese es el precio de la excelencia. Así que, hermanos, no olviden esos dos principios. La excelencia tiene que ver con el tiempo, pero también tiene que ver con romper moldes, con romper costumbres. Es que toda la vida se ha hecho así, dice alguien por ahí. Bueno, entonces pensemos cómo se puede realizar esto de otra manera. Eso es ser excelente. Y quiero terminar citándoles el tercer principio que aprendemos de este pasaje bíblico sobre la excelencia. Está en el versículo número 8. El milagro se hizo entonces. Ya el agua se ha convertido en vino, y observe lo que pasa en el verso 8. Entonces dijo Jesús: saquen ahora y llévenselo ¿a quién? Al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aún lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo
Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Ya notó ahí la excelencia en el principio anterior? La costumbre era el buen vino al inicio, pero el maestresala termina diciendo: tú hiciste algo diferente. El buen vino lo dejaste de último. Bueno, el que lo hizo fue Jesús. Ahí solo un ejemplo de excelencia. Pero este tercer principio habla de que la excelencia tiene que ver con expertos. Cuando Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino, le dice a los siervos que le lleven el vino a probar, no a servir, a probar, y llaman al maestresala. El maestresala era el hombre principal, era el mayordomo, era el experto, era el que tenía el control, era el que coordinaba, era el que decidía qué es lo que pasaba en la boda. No era el novio estaba celebrando. El maestresala tenía que saber de comida, tenía que saber de vino, era experto en ello. Así que cuando el maestresala prueba el vino, dice: ¡wow! ¡Qué delicioso vino! Y termina haciendo la declaración: esto es mejor que lo primero. La excelencia tiene que ver con expertos. Y entonces yo quiero hacerle una pregunta: ¿con quién usted se está juntando? ¿Con quién usted se está codeando? Si usted quiere ser una persona excelente, usted tiene que aprender a caminar con personas excelentes. Si usted camina con mediocres, usted va a terminar mediocre. Porque los mediocres no saben hacer las cosas con excelencia, solo mediocremente. Y entonces usted va a aprender de ellos mediocremente. Por ejemplo, si usted tiene una crisis en su familia y necesita ayuda, ¿a quién le pide ayuda? Yo le digo: vaya con su pastor, vaya con un consejero maduro espiritualmente, vaya con un experto. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le contamos nuestros problemas a nuestros compañeros, a nuestros vecinos que están peor que nosotros. Entonces vienen los consejos equivocados y en vez de mejorar, empeoramos el asunto. ¿No cree usted? Cuando uno está enfermo y va a una cita médica, el médico dice: usted necesita un especialista. Ya yo no puedo ver esto porque esto ya tiene que ver con algo específico y una especialidad. Lo manda con un experto sobre lo que aparentemente se está dando en el problema. Eso es excelencia. Muchos de nosotros no escogemos con quién salimos, no seleccionamos bien con quién trabajamos, y entonces le abrimos nuestro corazón a cualquier persona y entonces cualquier consejo entra. 3 consejos entonces de este milagro. La excelencia tiene que ver con el tiempo. La excelencia tiene que ver con romper moldes y la excelencia tiene que ver con expertos. Y yo quiero finalizar con esta última expresión. La excelencia no es hacer algo, sino es hacer algo bien. Todo mundo hace algo, pero solo los excelentes hacen algo bien. No solo se trata de hacer algo, sino se trata de cómo lo estoy haciendo. Le pido al Espíritu Santo que en este momento traiga a su mente qué es lo que usted ha estado haciendo en sus últimos días. Y también le pido al Espíritu Santo que redarguya y que le haga pensar cómo usted ha venido haciéndolo. Si usted sirve al Señor, gloria al Dios. Pero yo le pregunto, ¿cómo lo ha venido haciendo? A tiempo, rompiendo moldes, con expertise. Piense cómo ha venido trabajando. Cómo ha venido desarrollando su papel de padre, de hijo, de trabajador. Cómo estamos haciendo las cosas. Padre, gracias por enseñarnos a caminar con excelencia,
a buscar siempre mejorar en la vida y a tomar en cuenta que la excelencia no es algo que simplemente está con un actuar meramente superficial. La excelencia es algo que tiene un costo y que nosotros debemos de estar dispuestos a pagarlo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.